La pregunta que todo el mundo se hace antes de entrar en una carrera es, ¿pero en esta carrera qué se estudia exactamente? Y si nos vamos a la carrera de Derecho concretamente, yo creo que esta duda incluso se incrementa y además es incluso más difícil de responder que en otras carreras. ¿Y por qué diría esto? ¿Por qué digo que es más difícil de responder? Pues porque Derecho, salvo que hayas tenido contacto con ese mundo, con el mundo jurídico por familia o algo así, y aún así podría ser complicado, no se enseña, no se nos educa jurídicamente en ningún momento de ninguna etapa de estudios obligatoria, ni tampoco en bachillerato. Entonces, mucha gente cuando sale de la ESO o cuando sale de bachillerato o incluso cuando sale de según qué ciclos medios o lo que sea, se encuentra con la situación de que no tiene ni idea sobre el mundo del derecho. Nadie le ha enseñado qué es el derecho, qué es el mundo jurídico, no tiene ni siquiera unas nociones básicas. Entonces, mucha gente conoce derecho por las series de abogados o porque todo el mundo conoce la profesión de juez o lo que sea, que estas son facetas muy conocidas del mundo del derecho, pero en sí la disciplina del derecho, mucha gente dice, ¿qué es? ¿Qué es exactamente el derecho? ¿Qué es esto? ¿Qué voy a estudiar yo una vez entre en la carrera? Me voy a poner a leer leyes, sin más, pero no entiendo qué voy a estudiar, ¿no? Y por eso estoy aquí para hacer este vídeo. En este vídeo lo que voy a hacer básicamente es un repaso. Probablemente lo tenga que hacer no solo en este vídeo, sino en más vídeos, porque no creo que me dé tiempo a decir todas las asignaturas en un solo vídeo. Pero lo que voy a hacer es eso, ir nombrando asignatura por asignatura de todas las que yo he hecho en mi experiencia personal. Algunas podrán variar, pero por lo general el tronco y las más importantes las harán en todas las universidades, en todas las facultades de Derecho. Y a partir de aquí pues iré haciendo un breve resumen. Evidentemente no puedo meter todo el temario que se da en cada asignatura porque si no, por cada asignatura pues me podría podría hacer 50 vídeos. Pero haré un resumen para que se entienda un poco en cada asignatura de la carrera de Derecho qué se hace, qué cosas se hacen, a qué preguntas se podría responder una vez habiendo estudiado esa asignatura. Un poco así, un poquito de resumen de cada asignatura para que sepáis qué se hace. Y entonces, en el global de todos los vídeos, pues se podrá ver más o menos qué se estudia en general en la carrera de Derecho. Así que, vamos con ello. Bien, vayamos primero con Historia del Derecho. Pues bien, en esta asignatura estudias básicamente lo que vendría a ser Historia de España. Vendría a ser una asignatura que es como Historia de España, estudias diferentes periodos de la Historia de España, que podrán variar un poco según el planteamiento que haga tu universidad, tu facultad o lo que sea, pero la diferencia está en que normalmente se le suele dar un enfoque más social o político, por así decirlo, cuando se estudia historia en la ESO o en bachillerato, y en este caso se le da un enfoque, evidentemente, jurídico. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que básicamente se analizan esos periodos históricos que hayan cogido concretamente de la historia de España, pero analizando cuáles fueron pues, los cambios jurídicos más relevantes, las normas más relevantes. Se estudian, por ejemplo, las diferentes constituciones, desde la de 1812, la primera constitución de España, hasta probablemente la última, la de 1978, que es la que queda en vigor. Se estudian algunos aspectos de cada una, lo más innovador de cada una de estas constituciones, para que se vea también un poco el progreso, cuál es la evolución desde la primera constitución hasta la última que tenemos en España. Se estudian, por ejemplo, pues que según qué conductas que se veían como delictivas hace, por ejemplo, 100 y pico o 200 años y que ahora no, ya no son delito y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo eso, las conductas que son delito, pues se reflejan en los diferentes códigos penales, ¿no? Entonces, al igual que se estudian diferentes constituciones, las diferentes constituciones que ha ido teniendo España a lo largo de la historia, también se estudian, por ejemplo, pues según qué aspectos de diferentes códigos penales que ha ido habiendo en España. Y también se pueden analizar, pues, según qué normas laborales, el momento en que surge, por ejemplo, el propio derecho laboral o normas que fueron muy importantes para los trabajadores o normas anecdóticas que a lo mejor no fueron tan relevantes, pero que te hacen hacerte la idea de cómo era el entorno pues, laboral o jurídico jurídico penal, por ejemplo, en determinados momentos históricos, etcétera, etcétera. Entonces viene a ser eso. La asignatura de Historia de España viene a ser la asignatura de Historia, o sea, de Historia del Derecho viene a ser la asignatura de Historia de España, que podrías haber dado en la ESO o en bachillerato, pero dándoles enfoque jurídico, centrándote en los cambios jurídicos, en los cambios normativos y yendo a las fuentes jurídicas, que es algo que normalmente no se hace. Normalmente en la ESO y en bachillerato no vas a ver artículos de una constitución, ni vas a ver artículos de un código penal, ni te van a hablar concretamente con ese enfoque jurídico, porque como digo, normalmente lo jurídico, lo estrictamente jurídico, lo suelen dejar bastante fuera de cualquier asignatura en general que des en la ESO o en bachillerato. Entonces, esa sería la asignatura de Historia del Derecho. Derecho procesal. Pues bien, como indica su propio nombre, derecho procesal se basa básicamente en el proceso, en el procedimiento. En esta asignatura, básicamente, lo que vas a analizar son los procedimientos judiciales, cómo se llevan a cabo, qué tipo de pruebas son válidas
y qué tipo de pruebas no son válidas, quiénes son los juzgados competentes para juzgar X sucesos, X controversias que se den, cuáles son las partes en un procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo relativo al procedimiento propiamente. Surge una controversia, esa controversia se resuelve de X manera, pues esa manera de resolverlo es el procedimiento. Se va a seguir uno u otro procedimiento según sea la controversia. Habrá controversias que sí o sí tendrán que ir por un procedimiento, habrá controversias que puedan solucionarle, o sea, con controversias me refiero a conflictos jurídicos, ¿no? Alguien tiene un problema jurídico con otro, entonces deben solucionarlo, pues a partir de ahí hay un procedimiento para solucionar ese conflicto jurídico, ¿no? Pues en eso es en lo que se centra, en todo lo que puede salir de ese procedimiento, toda la regulación que debe tener y demás, se basa, luego lo estudia el derecho procesal. Bueno, y también comentar que dentro de procesal, yo hice procesal 1 y procesal 2. Procesal 1 fue básicamente analizar las bases, lo básico, lo esencial de procesal civil, y en procesal 2 profundizamos más sobre algunos conceptos de procesal civil, y la segunda mitad de la asignatura de procesal 2 la dedicamos a procesal penal, ¿vale? Básicamente se distinguen en muchas cosas entre sí, pero la gran distinción es que el procesal civil se encarga de estudiar la regulación de los procesos civiles, es decir, procesos que resuelven conflictos de carácter jurídico civil, que luego entenderéis lo que es si todavía no lo sabéis cuando diga en qué consiste derecho civil y en qué consiste derecho penal. Y el procesal penal pues resuelve, como dice su nombre, conflictos jurídico-penales, que básicamente son pues, los delitos. Resuelve cuando hay un delito cómo esto se va a resolver, cuál es el procedimiento, cómo va a ser, según qué delito, si se llama grave, menos grave, si se ha cometido aquí y allá, qué juzgado es competente, qué órgano jurisdiccional es competente, mejor dicho, etcétera, etcétera, ¿vale? Y estas van a ser las diferencias en procesal 1 y procesal 2. Esto puede variar un poco, pero más o menos será así de manera general en las universidades. Bien, vamos con la asignatura de juicios penales. Juicios penales es una asignatura optativa que yo cursé en el último curso, en cuarto, y que por tanto al ser una optativa pues no sé yo si va a estar en todas las universidades, si la vais a ver en todas las facultades, etcétera, ¿vale? Desconozco si va a estar en todas, pero bueno, la explico por si acaso la tuvierais, y también porque implícitamente me permite explicar una asignatura que puede que tengáis o una rama de derecho que puede que deis en otras asignaturas metida. ¿En qué consiste básicamente? Pues juicios penales consiste básicamente en procesal penal. Consiste en profundizar un poco más en procesal penal. Como se había visto poco procesal penal, o al menos yo había visto poco procesal penal durante la carrera, pues con esta optativa podías profundizar un poquito más en procesal penal. Pero básicamente era eso, procesal penal. Y lo interesante o diferente de esta asignatura era la segunda parte, que en esta segunda parte había lo que se llama derecho penitenciario. ¿Y qué es el derecho penitenciario? Pues el derecho penitenciario viene a ser la rama del derecho que regula la ejecución de la pena de prisión. Es decir, regula la pena de prisión, a veces impuesta porque alguien ha cometido un delito. Esta pena de prisión, cómo se va a desarrollar, cómo se va a ejecutar, cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Esta persona, este reo, el delincuente, efectivamente lo trasladan a prisión, vale, pero este traslado, ¿quién se encarga de hacerlo? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo ordena? Una vez llega el reo a la prisión, digamos, se le mete en primer, segundo o tercer grado. ¿Dónde se le mete? ¿Qué criterios se siguen? ¿Cuál es la explicación jurídica de esto? ¿Qué cosas puede hacer si ese delincuente, por ejemplo, ¿no? El reo cree que no debería haber sido puesto en primer grado, por ejemplo, porque lo han puesto en primer grado y él cree que debería estar en segundo grado? ¿Qué puede hacer? ¿Puede recurrir esa decisión? ¿Puede hacer algo? ¿Qué derechos tiene? Etcétera, etcétera, ¿no? Derecho penitenciario se encarga de eso, básicamente, de decir, una vez hay una persona a la que se le ha condenado por cometer un delito y se le atribuye una pena de prisión, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué derechos tiene en prisión? ¿Qué potestades tiene por su parte también la administración frente a los presos? ¿Qué obligaciones tienen los presos? Etc, etc, etc. Todo eso. ¿Qué funciones tiene el juez de vigilancia penitenciaria? Y así infinitamente. Entonces, esta es una rama del derecho penitenciario que puede haber varias alternativas. Una, que tengáis una optativa directamente de derecho penitenciario, que podría ser. Dos, que lo deis en derecho penal, que alguna parte de derecho penal se dedique a eso. Tercera, aunque no creo que lo digáis como derecho administrativo, porque también hay normas administrativas es un compendio un poco entre normas penales y administrativas, ¿no? El derecho penitenciario. Pero me parecería más raro que lo digáis en administrativo, o que diráis un poco en procesal penal, quizá. Procesal penal porque no deja de ser la última fase del proceso, la fase de ejecución de un proceso penal.
Entonces, podríais darlo de alguna de esas maneras. Si no, hay una optativa como la que yo os digo de juicios penales o un nombre parecido.